Capítulo 26. Seguir adelante sin Ali era como dejar de beber, solo que peor. Los placeres de la bebida eran limitados y el castigo casi inmediato. Con Ali, los placeres eran infinitamente variados, desde los muy elevados hasta los terrenalmente sensuales. Y si había algún aspecto negativo, no lo había descubierto. Reggie estaba cenando solo, y ni siquiera después de un duro día de trabajo físico tenía mucho apetito para el ave asada. Apartó el plato y empezó a comer, distraído, un plato de dulce de frambuesas. Tenía que comer más o la cocinera se sentiría insultada. Alimentar a 2 chicos que abordaban cada comida con una plaga bíblica de langostas la había mal acostumbrado. Sonrió un poco al pensarlo, pero el humor desapareció enseguida, dejando paso a un enorme decaimiento. Ayudar a Ali a poner fin al distanciamiento de su padre era una de las pocas cosas totalmente generosas que había hecho. Esperaba que se demostrara que la virtud acarrea su propia recompensa, porque no había ninguna otra. Acabó la cena y fue a la sala de música. Tocar el piano solía ser una buena distracción. Se recordó que las primeras semanas de abstinencia habían sido las peores, pero después las cosas se hicieron más fáciles. Seguramente con el tiempo la pérdida de Ali también sería más fácil de soportar. Todavía no era así. Después de 2 días de traqueteo en el interior del carruaje, Alice estaba cansada y con la ropa arrugada, y se preguntaba por la sensatez de aquel loco viaje. Se detuvo en la Silent Woman y reservó la mejor habitación para poder descansar y refrescarse. Aunque había rechazado tajante la oferta de su padre de llevar escolta, el coche de viaje con el escudo de Tour Weston seguía siendo el carruaje más impresionante nunca visto en la modesta posada. La reconocieron, claro, y tuvo que dedicar tiempo a saludar a la gente, porque no quería parecer demasiado orgullosa para hablar con los viejos amigos. Después de una corta siesta y una comida ligera, se preparó para ir a Strickland. Era casi de noche, y una mujer respetable hubiera esperado hasta la mañana, pero estaba en camino de abandonar toda pretensión de respetabilidad. Además, su sensación de urgencia era demasiado grande. No habría podido descansar sabiendo que Reggie solo se hallaba a unas pocas millas de distancia. Dado que actuaba como una mujer ligera, había decidido vestirse como tal. Había llevado con ella a su nueva doncella francesa, que era una peluquera muy hábil, y el traje que había elegido con mucho cuidado era de color rojo escarlata, un color cálido y sutil que daba brillo a su piel y sus cabellos. Después de ponerse el vestido, se examinó en el espejo. «Madame tiene un aspecto magnifique», dijo la doncella con tono admirativo. «Madame tiene aspecto de meretriz», dijo Alice secamente. «Oui, pero de señora al mismo tiempo», replicó la doncella con los ojos chispeantes. «Solo la mejor de las modistas puede hacer las 2 cosas en una sola prenda». La doncella tenía razón. El traje era el triunfo del arte de la provocación. La seda tenía un corte sencillo que se ajustaba a las curvas del pecho, la cadera y los muslos. No solo el escote era extremadamente profundo, sino que Alice había dado órdenes a la modista para que hiciera un corte hasta la rodilla en la costura de un lado. Pensaba en Reggie cuando encargó el traje.
por muy hija de duque que fuera, no estaba segura de atreverse a llevar un traje tan revelador en público. Hacía que su figura, nunca recatada, resultara positivamente indecente. Alice respiró hondo, rebulló un poco y luego asintió, satisfecha por el resultado. Exhibía su mejor aspecto. Si Reggie la encontraba la mitad de atractiva de lo que afirmaba que era, nunca sería capaz de resistírsele con aquel vestido rojo. ¿Y si se le resistía? Bueno, tomaría medidas más drásticas. Una obra de Mozart no logró aquietar el nerviosismo de Reggie. Impaciente e irritable, cerró el piano y fue a la biblioteca. La noche era inusualmente fría, así que se arrodilló junto a la chimenea y procedió, metódicamente, a encender un fuego. La mayoría de los británicos se habrían escandalizado ante la idea de tener el fuego encendido antes de noviembre, fuera cual fuese la temperatura, pero él podía permitírselo. Los pequeños caprichos eran una compensación por lo que no tenía, una compensación muy leve. Intentó perderse en la Eneida. Siempre se había identificado con el bribón de Eneas, pero ninguna de las distracciones habituales le servían de ayuda. Tenía por delante horas vacías y solitarias que se alargaban sin fin. El día siguiente sería idéntico, a menos que fuera peor. ¿Qué sentido tenía? Maldita sea. ¿Qué sentido tenía? Se pasó las manos por el pelo. Luego se quitó la chaqueta y la tiró a un lado de cualquier manera, nervioso e incómodo en su propia piel. Una copa o dos de brandy lo ayudarían a superar la noche. No se quedarían una o dos copas. Bueno, ¿y qué si era así? ¿Y qué si se emborrachaba hasta matarse? ¿Quién resultaría herido? Yo no había ninguna Alice a quien herir, a quien causar dolor por lo que se hacía a sí mismo. Y una de las doncellas, Daisy o algo así, lo había estado mirando con interés. Era bastante alta y tenía el pelo castaño. Si estaba lo suficientemente bebido, quizá lograr imaginar, por lo menos durante unos momentos, que era Ali. Oh, Dios, Ali. Un estremecimiento lo recorrió de arriba abajo, helándolo hasta los huesos. Se levantó del sillón con un movimiento brusco y fue al armario de licores. Sin permitirse pensar en lo que se disponía a hacer, levantó el decantador de cristal veneciano que sustituía al que había roto y se sirvió una ración generosa de 4 dedos de brandy. Luego inclinó la copa y observó el juego de la luz a través del ambarino líquido mientras prolongaba el placer anticipado. El brandy tenía un brillo de topacio, dulce veneno, dulce liberación. Cuando levantaba la copa, Némesis alzó la cabeza y gimió desde su sitio junto al sillón. ¿Qué pasa? ¿No lo apruebas? Inclinó la copa hacia la Collie, con un brindis burlón. A la salud de todas las mujeres bien intencionadas y de los hombres que no son lo bastante buenos para ellas. Luego se llevó la copa a los labios. Después de dejar a la doncella en la posada y el coche y el cochero en los establos, Alice se acobardó ante la idea de entrar por la puerta principal. Pese a su valentía para ir allí, descubrió que su nueva confianza en sí misma era algo frágil. Sería mejor comprobar qué hacía Reggie.
Ya era totalmente de noche, y la estancia más iluminada de la casa era la biblioteca. Tal vez tenía compañía. Tal vez estaba con una mujer. La estela del primo George debía de necesitar un nuevo protector. Tal vez Reggie había llevado todo un maldito harén. Incluso si la echaba en falta, dudaba que el padecimiento monástico fuera su estilo. Dio la vuelta a la casa sin hacer ruido y fue hasta las cristaleras de la biblioteca. Por suerte no habían corrido las cortinas y podía ver el interior. Reggie se encontraba adentro, solo. Durante un momento se limitó a admirarlo, allí, apoyado contra la repisa de la chimenea. Se había quitado la chaqueta y el corbatín, y estaba en mangas de camisa. Era pura y ágil fuerza y morena belleza masculinas. Entonces él alzó el brazo. Con un escalofrío que le heló los huesos, vio que sus largos dedos rodeaban una copa llena de un líquido con el inconfundible color del brandy. El frío contacto del cristal en sus labios despertó su sentido común. Jesús bendito, ¿qué estaba haciendo? Reggie bajó la copa y se quedó mirándola fijamente. Cualquiera con la sensatez que Dios daba a un ganso sabría que beber para combatir la soledad era un error de enormes proporciones. No había dejado de beber por Ali, ni por estar a la altura de las esperanzas de sus padres, ni por nadie más. Lo había hecho por él mismo, por su propio orgullo y dignidad. No había sido por orgullo. El orgullo era lo que te movía cuando había otros mirándote. El honor era lo que te movía cuando no había nadie para verte. Si supiera que iba a morir al día siguiente, tampoco buscaría el olvido en la botella. No importaba lo que la vida le deparara en el futuro. Por honor, pasaría por ello cuerdo y sobrio. Y aunque echaba a Ali de menos atrozmente, no estaba realmente solo. No lo había estado desde la noche en que se había quebrado y había renacido. Con un giro de la muñeca, lanzó rabiosamente el brandy al fuego. El licor hizo que se encendieran unas llamas azules. Luego dejó con cuidado la copa vacía en la repisa de la chimenea. No habría más cristalerías hechas añicos. Ya había habido bastante dramatismo en su vida. Era un honorable caballero hacendado, nada más, y tenía la intención de no ser menos. Mientras observaba cómo las llamas titilaban y morían, oyó un pequeño ruido que procedía de los ventanales. Levantó la mirada y se quedó boquiabierto, mirando fijamente, atónito, sin poder creer lo que veía, mientras Alison Blakeford entraba, majestuosa en la biblioteca. Estaba pálida, pero le ofreció una alegre sonrisa. Me satisface mucho que tiraras ese brandy. Siempre resulta más fácil hablar contigo cuando estás sobrio. Attila cruzó la estancia y empezó a frotarse contra sus tobillos, mientras maullaba suavemente, excitado. Alice se inclinó y le rascó la cabeza cariñosamente. Me alegra ver que alguien está contento de verme. Se enderezó y se quitó la oscura capa de terciopelo, que depositó encima de un sillón. Debajo llevaba un reluciente vestido de color rojo oscuro, que dejaba al descubierto una parte sorprendente de su espléndida figura y que acariciaba amorosamente el resto. Reggie notó que se tensaba de arriba abajo. «¿Qué haces aquí?», dijo con aspereza. Ella cruzó la estancia para unirse a él junto a la chimenea y con buscada naturalidad se apoyó en la repisa.
Llevaba los brillantes cabellos recogidos en lo alto, con un derroche de rizos que amenazaba con deshacerse con solo tocarlo. Era como una creación espléndida y deliciosa, digna de un rey. Parecía una duquesa, no una administradora. Las cosas habían sido mucho más fáciles cuando tenía paja en el pelo. Al darse cuenta de que estaba mirando demasiado fijamente aquel cuerpo sensual, Reggie levantó la vista hasta su cara. Sus enormes ojos brillaban, traviesos, pero debajo había inseguridad. «Tengo un contrato con Strickland», dijo ella con tono ligero. «No estuvo bien que me marchara de vacaciones durante la cosecha». Alargó el brazo y le deslizó un esbelto dedo por el dorso de la mano, donde se apoyaba en la repisa. Incluso aquel ligero contacto estuvo a punto de destruir su control. Apartó la mano bruscamente y retrocedió a lo largo de la repisa. Encender fuego había sido un error. Hacía demasiado calor en la biblioteca. De hecho, ahí estaba a punto de incendiarse. «Te eximí de cumplir con tu contrato. Por amor de Dios, Ali, vuelve a Londres y vive la vida para la que naciste». «Eximirme sin mi consentimiento y sin causa es ilegal», dijo ella risueña. Llevaba algún sutil cosmético que hacía que sus labios parecieran especialmente carnosos y besables. Se quedó mirándole los labios, respirando pesada e irregularmente. «En ese caso te despido. Te pagaré tu salario hasta que expire el contrato. Ahora, vete». Alice abandonó sus intentos por fingir ligereza. «Esa no es la vida que yo quiero, Reggie. Preferiría con mucho quedarme en Strickland». Respiró hondo, provocando visiones espectaculares con el mínimo corpiño de su vestido y movimientos todavía más espectaculares en los genitales de Reggie. E incluso más que a Strickland, te quiero a ti. Reggie se apartó de la chimenea, deseando que ella hubiera tenido la gentileza de permanecer lejos, en lugar de presentarse allí y hacer que todo fuera mucho más difícil. Cuando hubo puesto una distancia prudente entre los dos, se volvió para enfrentarse a ella. «Ali, tienes una posición y una fortuna que te permiten más libertad que a ninguna otra mujer de Inglaterra. Puedes hacer casi cualquier cosa que quieras. Puedes tener a cualquier hombre, o a tantos hombres como quieras», dijo sin rodeos. «Estás a punto de echar a volar y disfrutar de esa libertad. El hecho de que fuera yo quien te diera la primera lección de verdad sobre los deleites de la carne no significa que tengas que pasar el resto de tu vida conmigo. Tienes muchas más cosas por descubrir». Alice la dio en la cabeza. «¿Quieres decir que hay formas de hacer el amor que pueden mejorar lo que hicimos?», preguntó, incrédula. La cara de Reggie se tensó cuando los vívidos recuerdos de aquella noche socavaron su voluntad un poco más. «No puedo hablar por ti, pero desde mi punto de vista nunca ha sido mejor», dijo en voz baja. «Pero no era solo de sexo de lo que hablaba. Puedes usar tu fortuna e influencia para ayudar a los demás en una escala imposible aquí, en Strickland. Puedes codearte con el príncipe regente, con el primer ministro o con el poeta laureado si te apetece. Eso puede hacerlo sin importar dónde establezca mi hogar. Son esas las únicas razones por las que fuiste a ver a mi padre y le dijiste dónde encontrarme». Cambió de postura y el traje de seda ondeó alrededor de su cimbriante cuerpo, desvelando un seductor trozo de pierna, larga y bien moldeada.
Reggie sabía que ella tenía una naturaleza sensual, pero ahora que ya no creía carecer totalmente de atractivo, podía enseñarle a Dalila un par de cosas. Esforzándose por aquietar la respiración, dijo en voz baja: «Cuando hablabas de tu padre, oía ecos de mí mismo en ti. Yo desperdicié muchos de los mejores años de mi vida, atrapado en una lucha encarnizada y sin sentido con un hombre que odiaba. No me gustó ver que tú hacías lo mismo con un hombre al que querías». Alice se sintió profundamente conmovida por su percepción y generosidad. También se sentía ebria de alivio al comprender que Meredith no se equivocaba. Reggie estaba actuando por nobleza. Sin duda, ella podría ponerle remedio. «Tienes razón. Estaba dejando que la ira y el orgullo moldearan mi vida. Y yo misma no sabía el daño que me hacía hasta que cerramos la brecha abierta entre mi padre y yo. Es mucho mejor vivir una vida forjada por el amor». Por osada que fuera, le resultó casi imposible decir las siguientes palabras. «Por eso estoy aquí», dijo con voz vacilante. «Porque te quiero». Él permaneció en mitad de la estancia, alto e inconmovible. «No confundas el deseo con el amor. Eres una mujer extraordinariamente apasionada y durante años has negado esa naturaleza. No te eches en mis brazos solo porque he sido yo quien te ha ayudado a encontrarte a ti misma. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que sintieras curiosidad por hallar pastos más verdes? No te ataré a promesas que no quieras mantener». ¿Estaba pensando en promesas? Era definitivamente un progreso. Empezó a cruzar la sala hacia él, con pasos lentos y provocativos. «No soy ninguna jovencita inexperta, Reggie. No tengo que acostarme con la mitad de los libertinos de Inglaterra antes de apreciar, en su justa medida, lo que tú y yo tenemos. ¿Seguirás hablando con tanta pomposidad si yo fuera todavía Alice Weston?» Él se quedó callado un largo rato. «Estaba a punto de pedirle a Alice Weston que se casara conmigo, cuando deduje quién eras en realidad. Pero hay una diferencia enorme entre el señor y la señora Davenport y la duquesa de Thurr Weston y su más vulgar esposo, el señor Davenport. No puedes volver a darle la espalda a tu herencia, Lady Allison. Ese secreto ya no lo es, ni puede volver a serlo». Alice se dio cuenta distraída de que Attila seguía frotándose contra sus tobillos. Así que Reggie había querido casarse con ella. ¿Cómo podía volver a llevarlo a aquel momento? ¿Toda esa nobleza es debido a que tienes demasiado orgullo para aceptar una esposa más rica que tú? «Ese es uno de los factores», reconoció él. «Pero hay otros. Dios santo, Ali. Piensa en lo que dirá todo el mundo. Dirán que te ha seducido un cazafortunas que se ha aprovechado de tu soledad e inexperiencia para atraparte en un matrimonio vergonzoso». «Puede que lo dijeran», aceptó ella. «Pero de hecho, eres el único hombre en quien puedo confiar, porque te interesaste por mí cuando no era una rica heredera». Sonrió. «¿Qué reputación te preocupa más, la tuya o la mía?» «Me preocupan las dos, maldita sea». Mientras daba los últimos pasos, Alice cabeció con aire de tristeza. «Me decepcionas, Reggie. ¿Qué clase de libertino eres para que te importe lo que piensen los demás?» Se detuvo directamente frente a él y lo miró a los ojos aguamarina. «¿Te mostrarías más complaciente si mi padre me desheredara?» Casi amenazó con hacerlo si venía a verte.
Él se quedó mirándola, con pura emoción en la mirada. ¿Podrías soportar que te desheredara? Sí, dijo ella escueta. ¿Podrías soportarlo si no lo hiciera? Reggie soltó el aliento contenido en un explosivo suspiro. No lo sé. Alice pensó que el exceso de dinero era un problema que podía solucionarse. Sobre las cuestiones más importantes, había llegado el momento de cambiar de táctica. Reggie, estoy absurdamente enamorada de ti. Lentamente lo recorrió con la mirada, deteniéndose a admirar cada pulgada enjunta y musculosa. Y no es solo tu cuerpo, por bello que sea. Amo tu honradez y tu deplorable humor, y ese sentido del honor que finges no tener. Alzó la mirada para mirarlo a los ojos, y le hizo la pregunta más difícil de todas. ¿Tú me quieres? Él tomó aliento, estremecido. Claro que te quiero. Por esa razón no quiero verte tomar una decisión que lamentarás. Reggie no se movió, pero todo su cuerpo irradiaba tensión, y en sus ojos Alice vio un amor y un anhelo tan intensos como los suyos. Él siempre había seguido un camino solitario, viviendo según su propio y férreo código, sustentado en el orgullo. Ahora ese orgullo lo separaba. También, quizá, el niño que había sido relegado y a quien le habían enseñado que sus deseos carecían totalmente de importancia, no podía creer que lo amaran. Sentí un profundo pesar por él. Por el bien de los dos, debía convencerlo de que se pertenecían el uno al otro. Para superar las barreras de orgullo y sacrificio, tenía que devolverle el humor y la pasión que él le había dado, además de ofrecerle su propio amor. Alargó la mano y le desabotonó hábilmente el chaleco, y luego empezó a hacer lo mismo con la camisa. Él agarró las manos entre las suyas y las sostuvo apartadas de él. Dios santo, Ali, ¿qué estás haciendo? Tratando de comprometerte, explicó. Entonces tendrás que casarte conmigo, o habrás perdido hasta la última brizna de reputación. Por un momento, él se quedó mirándola. Luego la tensión se disolvió en una carcajada, mientras sus ojos azules desbordaban calidez. Eres la mujer más imposible que he conocido, y demasiado parecida a mí para mi paz mental. Como la había soltado, Alice desabrochó hábilmente algunos botones más, y luego metió la mano por debajo de la camisa y la apoyó en el pecho. La piel ardía al tocarla. Reggie resolló y le atrapó la mano, reteniéndola sobre el pecho. Mi capacidad para ser noble tiene un límite, dijo, mortalmente serio. Si no te marchas en los próximos 10 segundos, no voy a dejar que te vayas nunca. El número infinito de opciones que tienes ahora quedará reducido solo a las que me incluyan a mí. Espléndido, murmuró ella, mientras con la mano libre tiraba de la camisa para soltársela. Eso es exactamente lo que quiero. Reggie le sostuvo la mirada durante un tenso e interminable momento más. Luego se rindió y la estrechó contra él, mientras sus labios se unían en un hambre feroz. Como ni la lógica ni el decoro podían seguir negándolo, el deseo que los había unido desde el principio estalló en un fuego devorador. Ella disfrutó de la recordada sensación de la dureza de sus músculos, de la intensa fuerza y la ansiosa ternura. No hubo nada de la vacilación de los nuevos amantes,
sino más bien el reconocimiento absoluto de la hermandad de sus almas y el vehemente deseo de la carne, como si se conocieran desde hacía 1000 vidas. La ropa cayó en un desordenado montón de telas arrugadas y desgarradas. Luego yacieron juntos delante del fuego, y ella descubrió que hacer el amor podía ser mejor de lo que ya habían compartido. Fuego y dulzura, regalo y exigencia se unieron en una resonancia emocional abrasadora que los lanzó a nuevas alturas, profundidades y amplitudes de amor. Y cuando él musitaba entrecortadas palabras de amor, el mayor placer de todos era saber que ambos habían encontrado su hogar en el cobijo del otro. Mucho más tarde permanecían echados, dormitando juntos frente al fuego, cubiertos por la capa de terciopelo de Alice. Ella sonrió, soñadora. La primera noche que habían hecho el amor, Reggie había dicho que ella se merecía algo mejor que el suelo de la biblioteca. Pero en realidad, el suelo de la biblioteca era un lugar absolutamente maravilloso. Attila estaba enrollado, pegado a su costado derecho, y por el sonido de una respiración canina, adivinó que Némesis yacía echada junto a Reggie. Una escena de perfecta y absoluta dicha doméstica. Su vestido de seda roja nunca volvería a ser el mismo, al menos después de la manera en que Reggie lo había desgarrado. Bueno, al fin de cuentas era una rica heredera, y no se le ocurría ningún capricho mejor que comprar trajes que el hombre que amaba quisiera desgarrar. Se echó a reír al pensarlo, y luego se lo explicó a Reggie, cuando éste le preguntó qué encontraba tan divertido. Él soltó una carcajada mientras la acariciaba perezosamente, deslizando la mano a lo largo de su cuerpo. Para una mujer que hace 2 semanas estaba tan convencida de que ningún hombre podía quererla, has recorrido una distancia increíble. Esa distancia eran los primeros pasos de un viaje que duraría toda una vida. Alice estudió la relajada expresión de la cara de Reggie, los fuertes huesos esculpidos por el reflejo del fuego, y pensó que se iba a deshacer de ternura. Eso es porque tú me haces sentir que soy la mujer más hermosa y deseable del mundo. Y lo eres. Se inclinó hacia adelante y la besó muy suavemente, con labios cálidos y firmes sobre los suyos. Además, amor mío, has realizado el mayor milagro de tu carrera reformadora, haciendo que dejara de ser un libertino empedernido, al que no le importaba a nadie, y me convirtiera en un esposo fiel que te adora. Le trazó el borde de la oreja con la lengua, y luego fue bajando. Ella se arqueó, apretándose contra él como un gato. Con un suave aliento que le acarició el cuello, él murmuró: no te quejes de que me haya vuelto aburrido y correcto, porque es del todo culpa tuya. Fue una promesa de fidelidad libremente dada. Por primera vez en su vida, Alice se convenció de que la verdad del viejo dicho, según el cual un libertino reformado es el mejor marido, se convenció con un conocimiento y una confianza viscerales. Reggie acababa de hacerle un regalo que valía más que todos los tesoros de Durweston. Tenía ganas de llorar de alegría. En ese momento, los labios de Reggie llegaron a su pecho y su mano le acarició muy suavemente el vientre, avivando las ascuas hasta convertirlas en llamas. Sin aliento ante aquella maravilla y excitación, dijo jadeante: ¿aburrido tú? Él levantó la cabeza con una sonrisa deliciosamente perversa y la trajo hacia él para besarla como es debido. Mientras se lanzaban de nuevo al placer, ella susurró con voz ronca: no sé por qué,
pero no creo que haya ningún peligro de que eso suceda.